Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, sí. Por Se ahí ve. alguien creo que tiene activado un micrófono que se escucha. No sé si ustedes lo... ¿Lo pueden apagar, por Por favor? favor. Bueno, buenas noches y gracias a todos por conectarse de nuevo y darle continuidad a esta presentación. Como hablábamos la otra vez, yo les hablé de sífilis en VIH y nos quedó pendiente todo el VIH. Entonces, hoy pues entiendo que ustedes son la mayoría residentes y becarios de enfermedades inflamatorias. Entonces, quise hacerles un pequeño compendio, no solo de las alteraciones oftalmológicas asociadas al VIH, sino un poquito de actualización sobre lo que sabemos y tenemos del VIH, porque ha habido cambios los últimos 2 años, ¿sí? Entonces, creo que como médicos tratantes de pacientes que viven con VIH, estamos obligados a saber qué avances ha habido, qué medicamentos están tomando, cómo los debo seguir, etcétera. Entonces, pues para hacer la dinámica me pueden interrumpir. Entonces, aquí sí sigue, creo que activó un micrófono por ahí, pero bueno, ¿qué objetivos tenemos en esta clase? Pues quiero que veamos al paciente de forma integral. No todos van a estar hospitalizados, intubados. Afortunadamente, como este pacientito que les pongo aquí, va a haber unos que estén en aislamiento y que tengamos que ver en pabellón. Pero algunos van a estar en nuestra sala de espera y a lo mejor no vamos a conocer el estado inmunológico de estos pacientes. Entonces, pues tenemos que ver a todo paciente como que potencialmente puede tener alguna enfermedad infecciosa que no sepamos. Más no. ¿Qué tengo que saber como oftalmólogo sobre el paciente que vive con VIH-Sida? Van a ser nuestros objetivos de hoy. ¿En qué pacientes debo hacer un examen de fondo de ojo y qué manifestaciones deben hacerme sospechar manifestaciones en retina? ¿Qué exámenes de laboratorio tengo que conocer y cuáles son los esquemas antirretrovirales más utilizados? Esos van a ser nuestros objetivos de hoy. Entonces, ¿qué manifestaciones espero observar en el paciente? Pues aquí vamos a saber que los pacientes que viven con VIH se van a controlar de acuerdo a su CD4, que van a ser los linfocitos CD4 y la carga viral. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de cómo empieza la enfermedad, pero los CD4 van a ir bajando y la carga viral va a ir subiendo al inicio. Entonces cuando los CD4 están abajo de 200 es cuando empezamos a tener manifestaciones oculares, más abajo de 100. Alrededor de un 80% de los pacientes que viven con VIH en terapia antirretroviral van a tener alguna manifestación ocular, pero no estamos hablando de infección, sino alguna manifestación y ahorita vamos a ver cuáles son. Y la mayoría pues van a ser asintomáticos, afortunadamente. Entonces, si están con conteos arriba de 300, puedo tener herpes, puedo tener queratoconjuntivitis zika, y esto que es la microangiopatía retiniana de conjuntiva se va a presentar en 1 de cada 3 pacientes. Entonces, por eso les hablo que un gran porcentaje lo van a tener y que van a ser pues esos vasitos de los que los pacientes se quejan que van a tener dilatados en conjuntiva y a veces en retina. Puedo llegar a tener retinitis por cándida. Aquí tenemos las lesiones de herpes zóster que van a estar en pacientes pues con arriba de 300. Cuando tengo de 200 o menos, ya vamos a empezar con manifestaciones como el sarcoma de Kaposi, que pues fue un hito en el boom del VIH, era pues un estigma. Entonces actualmente afortunadamente ya no lo vemos tanto, pero seguimos teniendo sarcoma de Kaposi en tubo digestivo, seguimos teniendo lesiones no tan evidentes como este paciente, pero vamos a tenerlo en conjuntiva, entonces hay que estar muy alertas porque una hemorragia subconjuntival a veces puede ser un sarcoma de Kaposi no diagnosticado. Puedo tener herpes también, retinitis por cándida, coroiditis y sífilis. Sífilis, como ya hablamos la otra vez, ahora no voy a hacer hincapié en esto, la vamos a tener en cualquier cifra de CD4 y aquí tenemos este paciente que tenía esa hemorragia subconjuntival al parecer, pero esto se ve como más exofítica y esto pues era un sarcoma de Kaposi que es asociado al herpes virus tipo 8, que es un virus oncogénico, la sífilis que ya hablamos abundantemente de ella. Entonces eso fue abajo de 200. Abajo de 100, fíjense que tenemos que tener cuidado con estas lesiones. Si las observamos, muchas, como aquí el molusco contagioso, es frecuente tenerlo sobre todo en niños, van a ser lesiones umbilicadas, pero si vemos un paciente con múltiples lesiones de molusco contagioso confluentes, pues hay que sospechar que tenga algún tipo de inmunosupresión y siempre hay que manejarlo pues con guantes porque son lesiones sumamente contagiosas. Toxoplasmosis la podemos tener, criptococosis, que aquí estoy mostrándole unas coroiditis, pero a veces la mayoría de ellos pues van a ser lesiones a nivel de nervio óptico. Meningitis, coroiditis multifocal, que es lo que va a presentar criptococo, e histoplasmosis.
Entonces, histoplasmosis, tenemos aquí una lesión coroidea que es súper raro, el síndrome de presunta histoplasmosis, Mycobacterium avium, todas estas Mycobacterium. Y aquí vamos a hacer énfasis en la retinitis por citomegalovirus y la necrosis retiniana progresiva externa, que yo vi que tuvieron ya una clase de herpes, pero voy a hablar un poquito de algunas especificaciones de las lesiones herpéticas en pacientes que viven con VIH. Entonces, si tenemos menos de 100, lo más frecuente va a ser retinitis por CMV. Recordemos que antes era el tener retinitis por CMV era un diagnóstico definitorio de SIDA y era una condena de muerte en los pacientes antes de la terapia antirretroviral, vivían pocos meses. Entonces, se quedaban ciegos y luego morían. Pero actualmente, afortunadamente, la expectativa de vida ha cambiado, pero se nos siguen quedando ciegos pacientes con retinitis por citomegalovirus. Entonces, está en nuestras manos evitarlo. Aquí tenemos una retinitis por CMV de tipo granular. Entonces, ¿en quién voy a sospechar retinitis por CMV? En pacientes va a ser una baja paulatina, afortunadamente no es tan agresiva, tan súbita. Muchas veces se van a quejar de miodesopsias dependiendo de la zona en que esté la retinitis. El diagnóstico, y quiero que se queden con esto, es clínico. No quiero que digan, no, pues yo no hice el diagnóstico porque no tenía angiografía, porque no tenía PCR, porque no tenía laboratorios. No hay que pedir torcha, que el diagnóstico es clínico. Los laboratorios de suero no nos van a ser útiles. Y el PCR de acuoso y vitrio se va a quedar para casos atípicos o aquellos casos que no respondan a la terapia esperada. Entonces, ¿cómo es una lesión de retinitis por CMV? Pues como la vemos aquí, granular, puede ser hemorrágica, va a estar casi siempre perivascular y vamos a tener este bloqueo en fases tempranas y una hiperfluorescencia en fases tardías. No les pidan angiografía. Este es un paciente que se pidió angiografía porque sospechaban otro tipo de diagnóstico, pero no es necesario hacer una angiografía para hacer el diagnóstico de retinitis por CMV. La retinitis la vamos a ver dependiendo de la zona, van a ser las características clínicas y los síntomas que nos va a dar. ¿Se acuerdan? Más o menos son las zonas que hay para retinopatía del prematuro. La zona 1 van a ser 1 o 2 diámetros de disco alrededor del nervio óptico y la fovea. O sea, va a ser la zona central y va a ser la zona que más síntomas nos va a dar, porque el paciente pues va a tener lesiones en mácula, como aquí que tiene hasta pliegues en mácula, lo vamos a ver pronto, o cuando tiene involucro del nervio óptico, y lo vamos a diagnosticar rápido. La zona 2 va a estar entre las venas vorticosas, es entre zona 1 y 3, y la zona 3 va a estar entre la zona 2 y la hora serrata, y esta va a ser la más indolente, va a ser lenta, nos va a dar miodesopsias, y es la que más incidencia de desprendimiento de retina va a tener. Entonces es muy importante saber en qué región tenemos la retinitis. A mí me gusta todavía, yo como buena retinóloga sigo haciendo mis dibujitos de los pacientes y sí los clasifico dependiendo de la zona. ¿Cuánto va a crecer o qué tan rápido o qué tan agresivo tengo que ser? Bueno, pues va a crecer una retinitis no tratada en promedio de 250 micras por semana, o sea, más o menos un diámetro de disco. Entonces, pues no va a crecer tanto, pero dependiendo si tengo un diámetro de disco a nivel foveolar, pues es mucho. ¿Qué variantes puedo tener? Las lesiones blanquecinas de bordes irregulares o la retinitis granular asociada a hemorragia es la más frecuente, que llaman los libros fondo en pizza, fondo en salsa de tomate. ¿Y por qué creen que vayamos a tener si es que se llegan a asociar a vitreitis, va a ser muy leve? Pues porque está en el paciente sumamente inmunodeprimido, que el vítreo ni se da cuenta de que hay una infección así de severa. Si fuera una retinitis herpética, por ejemplo, en un paciente inmunocompetente, pues tendríamos mucha vitreitis. Y aquí vemos las lesiones sin vitreitis por el estado de inmunosupresión del paciente. Entonces aquí tengo la tipo granular, fondo en salsa catsup. Esta es una foto con el Optos muy bonita porque tengo todas las variantes. Tengo la hemorrágica, tengo la granular y tengo algo de Frosten Branch, que va a ser en rama congelada. Aquí tengo el otro ojo. Ven qué bonita foto. Desafortunadamente para el paciente, pues tengo todos los tipos. Aquí granular hemorrágica, en rama congelada, y tengo en zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Cómo va a ir evolucionando la retinitis? Aquí les voy a decir cómo lo vamos a tratar, y es muy importante que aprendamos a ver cómo se va resolviendo para la hora de decidir suspender tratamiento. Vamos a dar una terapia de inducción, que los artículos dicen unas 2 semanas, a veces la prolongamos más hasta que las lesiones empiecen a desaparecer, pero no se van a quitar totalmente, van a desaparecer las hemorragias parcialmente cicatrizadas. Todavía tengo algo de hemorragias, todavía este paciente yo lo dejaría con terapia de inducción, y ya que está cicatrizada, pues ya podemos bajar al paciente a dosis de mantenimiento. Pero vean cómo persiste en esta zona blanquecina, nos va a dejar una cicatriz, pero pues vemos que ya no está activa. Es muy importante que ustedes aprendan a distinguir cuando está activa y cuando no.
¿Qué otras lesiones voy a tener en polo posterior? Ahorita vamos a hablar más a fondo del tratamiento. Entonces les decía que la más frecuente van a ser microangiopatía y vamos a tener la retinopatía por VIH, que se va a presentar en 1 de cada 3 pacientes, es una microangiopatía y se parece mucho, hagan de cuenta, a una retinopatía diabética no proliferativa. Por ejemplo, va a tener microhemorragias, microneurismas, exudados algodonosos, asintomática, no deja secuelas, que se los paso así. Estamos haciendo ahorita un protocolo de investigación y estamos viendo cambios asociados a senescencia debido al envejecimiento de estos pacientes y se ha visto que aquellos que tuvieron retinopatía por VIH van a tener degeneración macular más temprano. Por eso todavía estamos en vía de estudiarlo. Ya algún día les contaré nuestros resultados. ¿Qué más voy a tener en polo posterior asociado al VIH? Voy a tener la retinitis herpética, que se va a manifestar como por necrosis progresiva retiniana externa en CD4 menor de 100. ¿Y qué diferencia hay? Ya se ha estudiado mucho y no sé si se los mencionaron cuando vieron herpéticas, pero realmente ya se estudian todas como un mismo. Todas son retinitis herpéticas y dependiendo del estado inmunológico del paciente es que van a ser las variantes desde una necrosis retiniana aguda hasta una necrosis retiniana progresiva externa. ¿Qué diferencias voy a tener? Bueno, que esta va a ser en todas las capas de la retina, va a ser en forma de evolución centrípeta. ¿Y qué diferencia la tengo con un inmunocompetente? Pues que no tengo vitreitis, nada de vitreitis, porque aquí el ojo no se da cuenta de que, el vitrio no se da cuenta de que está infectado. ¿Cómo la puedo diferenciar de una retinitis por CMV? En que voy a tener escasas o muy pocas hemorragias. Es la gran diferencia, de forma centrípeta y muy pocas hemorragias, una necrosis de espesor total. Y llega a ser bilateral alrededor del 50% de los casos. Esta sí es muy agresiva, esta sí evoluciona rápidamente y tengo una alta incidencia de desprendimiento de retina. A diferencia, como les decía, de la necrosis retiniana aguda en un inmunocompetente, que es el mismo espectro, mismo virus, pueden ser virus herpes simple o virus herpes zóster, que es el más frecuente en PON, pero aquí sí voy a tener esta triada de necrosis de retina en periferia, arteritis oclusiva y vitreitis. Entonces, pues es la diferencia, aunque sea un mismo virus. ¿Qué más puedo llegar a tener en pacientes que viven por VIH? Toxoplasmosis, como la vimos aquí, pero vean que aquí voy a tener una toxoplasmosis muy diferente, muy agresiva. Aquí sí puede ser que tenga vitreitis porque van a ser pacientes que pueden tener hasta más de 300 CD4 y no va a ser un solo foco, sino voy a tener múltiples lesiones. Entonces va a ser atípica, una toxoplasmosis. Cuando ustedes ven una toxoplasmosis atípica en un paciente joven, pues hay que investigar sobre su estado inmunológico. Otra que ya vi que también tuvieron una clase y no voy a abundar mucho en ella es la tuberculosis, que pues nos va a variar hasta cómo vamos a manejar los antirretrovirales. En los pacientes que viven con VIH a veces el diagnóstico puede ser un poco más difícil y puedo tener todas las variantes de tuberculosis, desde granulomas, tuberculomas, etcétera. La gran simuladora que decíamos, la sífilis. Entonces, para poder hablar un poquito más de CMV, que es en lo que quiero hacer un poquito de énfasis hoy, ya vimos todo lo que puedo tener defendiendo de la cifra de CD4 de mi paciente, que lo más frecuente que voy a tener va a ser una vasculopatía por una retinopatía por VIH y se va a autolimitar y no va a tener síntomas. Entonces vamos a ver ciertos casos. Vamos a empezar con el primero de 31 años, masculino. Fíjense cómo es un penar de estos pobres pacientes porque van a todos lados, pero en ningún lado se integran, no platica el gastroenterólogo con el odontólogo, con el dermatólogo y por eso no integramos un diagnóstico. Este paciente es de aquí de Toluca, me llegó al consultorio privado y me platicó, desde que lo vi entró con un pantalón de esos que se abrochan y se abrochan, le dan dando vueltas al cinturón, de que se ve que ha tenido pérdida de peso. Llegó y me dijo que había tenido una gastritis, que había tenido una endoscopia reciente y le habían diagnosticado una gastritis por estrés. Le bajó la visión en el ojo derecho 2 semanas previas. A la exploración oftalmológica tenía cuentadedos, el segmento anterior sin alteraciones y el vitreitis, una cruz en ojo derecho. El ojo izquierdo, exudados algodonosos escasos. Me lo manda un oftalmólogo, un colega, pensando en una oclusión de vena central de retina y me mandó a que lo tratara, pero si se fijan no parece una oclusión de vena central de retina, aunque estamos alrededor del nervio óptico, pues tengo estas zonas que parecen necrosis con hemorragias. Sí entiendo la sospecha del diagnóstico de oclusión, pero vemos que no es típico. Veo que como tengo un desprendimiento de retina seroso, estas lesiones y estas lesiones granulares en periferia, aunque tengo una vasculitis oclusiva, pues no es una oclusión de vena central de retina. ¿Qué sospechamos?
pues es un diagnóstico que es un paciente que ha andado por acá, por allá, que perdió peso, que me llegó con unas lesiones en lengua, una leucoplaquia vellosa, que me llegó con múltiples lesiones de molusco. Entonces ya desde ahí pues empezamos a sospechar y ya vamos a hacer un interrogatorio dirigido. Este paciente, como me lo mandaron ya con estudios, no era necesario. Como les digo, ni la angiografía ni la tomografía son necesarios, me lo mandaron por una probable oclusión con edema y pues vemos aquí que lo que tenemos es pues todo este edema pero asociado a la necrosis. Vemos las lesiones por leucoplaquia vellosa, las lesiones asociadas a molusco y ya que lo interrogué, tenía una pérdida de 20 kilos, pero le habían dicho que era por su gastritis. Era un paciente taxista y ya fue porque ya no podía manejar bien, fue con su esposa. Tenía lesiones en lengua y al odontólogo acudió. Es un paciente que no se dejó acudir al odontólogo, tenía una diarrea crónica, acudió al gastroenterólogo, baja debución, acudió al oftalmólogo y este paciente nunca se integró todas las patologías. Y pues yo le pedí sus exámenes leucocitos, una biometría hemática completa, ELISA para VIH positivo. Afortunadamente, como yo estaba en el INER, lo llevé al INER y ahí hicimos su CD4 que tenía 42 células, vemos bien bajito, menos de 50 y más de 2 millones de copias. BDRL negativo, vemos aquí las lesiones. Entonces aquí fue un diagnóstico de retinitis por CMV en ojo derecho, retinopatía por VIH en ojo izquierdo, pero vean cómo el VIH se diagnosticó por patología oftalmológica, entonces no piensen que nada más los que estamos en el CIENI vamos a diagnosticar pacientes, sino ustedes en su consulta del día a día, y es donde me interesa mucho que lo sospechen. Nos tardamos una semana en que fue al INER, en que platicó con la familia, en que el papá y todo, se trató rapidísimo, ya me llegó en PL el ojo derecho, se inició tratamiento con valganciclovir, 900 miligramos cada 12. El ojo izquierdo afortunadamente continuó en 2020, estaba en espera de terapia antirretroviral. Vemos aquí cómo aumentaron las lesiones en una semana y afortunadamente el paciente pues mejoró, el ojo izquierdo se conservó y el ojo derecho nos mantuvo una agudeza visual de contadedos. Vamos al caso clínico 2. Es otro paciente que les he presentado pacientes míos ahorita de mi consulta privada porque quiero que vean cómo el paciente puede llegar a cualquier consultorio, también de Toluca, estudiante. Me comentó que había tenido un herpes zóster en región lumbar. Él llegó comentándome que era un hombre que tenía sexo con hombres, antecedentes familiares sin importancia y también había perdido 15 kilos el último año. Nos llegó con un 20-30 ojo derecho, percepción de luz ojo izquierdo, células in vitro en ambos ojos y vemos aquí están estas lesiones en ojo derecho, granulares, también me llegó ya con OCT porque ya había sido visto por otro colega, granulares hemorrágicas en ojo izquierdo. Se inició tratamiento con valganciclovir pronto y se le hicieron estudios de laboratorio antes de iniciar valganciclovir y pues también era VIH positivo. Estuvo con su tratamiento con valganciclovir, también lo llevamos al INER, pero vean cómo empezaron a bajar sus neutrófilos. Es algo que quiero que tengan en cuenta, que el paciente que estamos con tratamiento con ganciclovir o con valganciclovir, vamos a tener que monitorizar sus neutrófilos porque son pacientes que me llegan a tener neutropenia. Aquí, como llegó con el diagnóstico de retinitis por CMV, se esperó. Vean cómo a iniciar antirretroviral, vean cómo mejoró, le fue súper bien. El ojo izquierdo, desafortunadamente, como teníamos lesiones por retinitis en zona 1, pues la agudeza visual final no fue muy buena porque tenía una palidez de nervio importante. Una semana después, vean el ojo derecho cómo me empezó a hacer un desprendimiento de retina periférico. Aquí les presento un poquito de la vitrectomía que ahorita no voy a entrar en mucho detalle, pero pues se trataron las lesiones con láser, se dejó con aceite de silicón y nos fue súper bien. Ojo derecho, mejor ojo. Vean cómo están aquí sus huellas de láser. Si alguien hace retina, pues sabemos que no vamos a tratar con láser encima de las lesiones granulares, sino voy a rodearlas por fuera. Le fue bien. Estuvo con valganciclovir en dosis de mantenimiento, inició en ese tiempo, era triple la que se daba y después de 3 meses se deprimió, suspendió antirretrovirales, suspendió valganciclovir, no fue a controles, empezó con diarrea y nos llegó así. Vean, ¿qué pasó? Reinfección. ¿Qué fue lo que pasó? A pesar en el ojito izquierdo ya estaba en percepción de luz súper mal, el ojo derecho retina pegada con silicón y me hace otra vez una retinitis. Aquí vemos la historia, se hospitaliza, está con ganciclovir intravenoso, lo hospitalizamos porque tenía otras coinfecciones, me hizo una neutropenia grave, se le pasó filgastrin, que es un factor estimulante de colonias de neutrófilos, y se dejó valganciclovir para dosis de mantenimiento. Eso fue una reinfección, estuvo estable, estuvo indetectable, los neutrófilos suben, se suspende valganciclovir. Baja la carga viral,
indetectable y los CD4 suben. ¿Qué pasa 2 semanas después? Mismo paciente, ya me había hecho una reinfección, ahora ¿qué me hizo? Un SIRI, que vamos a hablar ahorita de él, que es un síndrome de recuperación inmune y puede ser una uveitis activa o puede ser una infección que puede ser, como en este caso CMV, un empeoramiento paradójico o un desenmascaramiento. Aquí en este caso nosotros lo llamamos un empeoramiento paradójico porque él ya había estado estable, el izquierdo seguía súper mal, pero al bajar la carga viral más de un logaritmo y subir los CD4, entonces el sistema inmune dice, oh, aquí había retinitis por CMV y otra vez regresa. Esto es bien típico, que es una baja importante mayor en logaritmo. Los neutrófilos ya estaban bien. Entonces esto es un empeoramiento paradójico. Como vemos ahora sí me afectó la zona 1 en el mejor ojo. ¿Cómo se trata un empeoramiento paradójico? Es un SIRI pero con una retinitis activa y se trata otra vez con ganciclovir intravenoso. Si yo tuviera una contraindicación porque estuvieran los neutrófilos bajos, usaría ganciclovir intravítrea. Nos fue súper bien, pero vean cómo como aquí sí hubo afección en zona 1, pues nos quedó en un cuenta de 2 a 3 metros. Estado actual, 20/400. Una retina atrófica, pero estable. Y vean cómo se va adelgazando su mácula y el daño al nervio óptico. Entonces, con esto vamos a hablar del tratamiento de la retinitis por CMV. Va a ser en menos de 100 CD4. Se han visto los nuevos estudios que tanto dar ganciclovir intravenoso como para el ganciclovir vía oral tengo los mismos resultados. Aquí está la dosis de ganciclovir intravenoso, 5 miligramos por kilo. Cada 12 horas, de mantenimiento sería cada 24 horas, son más o menos 2 semanas de dosis de inducción o hasta que se inactiva. A veces yo tengo pacientes 3 o 4 semanas de inducción y tengo que hacer biometría hemática semanal porque puedo llegar a tener anemia, neutropenia o trombocitopenia. Aquí está el paper que publicó la doctora Matilde Ruiz, que estuvo en el INER antes que yo, donde está definiendo el SIRI, que puede ser empeoramiento paradójico o desenmascaramiento, y puede ser en la mediana que se presenta. Esto es como unas 4 semanas después del inicio de terapia antirretroviral, cuando tengo una baja mayor a un logaritmo. Entonces, ¿qué enfermedades voy a tener más frecuentemente? El CMV sigue siendo la principal causa de ceguera aún en la época de terapia antirretroviral. Puedo tener retinitis herpética que va a tener diferentes características, como veíamos a una retinitis herpética en un paciente inmunocompetente. Aquí voy a tratar de hacer una vitrectomía temprana si tengo un paciente con retinitis herpética y empiezo a tener lesiones en periferia de retina porque tengo una alta incidencia de desprendimiento de retina. En la mayoría de los casos yo uso aceite de silicón y pues láser profiláctico, hay varios estudios y se ha visto. Yo en general no lo utilizo, profiláctico no, solamente si tengo lesiones, agujeros o desgarros y fuera de las áreas de necrosis. Les quiero aprovechar un poquito, además de las manifestaciones oftalmológicas del VIH, quiero que tengan un poquito de noción de las generalidades del VIH, porque si ustedes pues, van a estar tratando pacientes con uveitis y pacientes que viven con VIH, tienen que estar familiarizados con las nuevas terapias, qué medicamentos están usando y qué interacciones pueden llegar a tener. Entonces, pues aquí vemos que en México tenemos más de 220,000 pacientes infectados. Todos podemos operar pacientes que viven con VIH sin saberlo, una porque no lo sepan o dos porque no nos lo digan debido al estigma. Entonces tenemos que usar todas las medidas necesarias y manejar todo paciente como que pudiera tener alguna infección, no solo infección por VIH, sino también considerar la hepatitis B o C, que también llega a ser muy agresiva y es más fácil que se pase por un piquete más que el VIH, ¿no? Entonces, la principal vía de contagio del VIH sigue siendo fluidos corporales, fluido rectal, semen vaginal, leche materna también, pues sabemos, pero que lo sepan sus pacientes, que no va a ser por un abrazo, por un beso, no se nos va a pasar el VIH. También puede ser por uso de drogas o ocupacional, que es mucho menos frecuente. Entonces, como les decía, muchas veces van a ser pacientes que ya están hospitalizados, que están aislados, que se sabe que tienen coinfecciones y los debo manejar con todas las medidas, pero algunos pacientes no vamos a saber, por eso tenemos que tener pues todas las precauciones. Sabemos que el VIH es una zoonosis que fue transmitido a partir de múltiples mutaciones a partir de los años, que empezó por ahí en 1930, que fue un retrovirus que pasó del chimpancé a los humanos. Los primeros casos fueron en el 81, que le llamaban, fíjense, ahorita estamos a punto de estar estamos en el mes del orgullo
del Pride, pero cómo sufrieron nuestros pacientes homosexuales que viven con VIH. Vamos a ver ahorita que la mayoría de la epidemia no es en población homosexual, pero en nuestros países, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, sigue siendo más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, pues le llamaban la plaga homosexual en el 81 y vemos cómo se le nombró como nuevo retrovirus en el 83, descubierto por Montagnier, y fue aislado por Gallo. Entonces, un poquito de historia aquí. Vemos que fueron pacientes que no se sabía exactamente qué tenían, era un virus linfotrófico, parecido al de la leucemia. En el 87 se usó el primer antirretroviral, que era el AZT, y ustedes por ahí si vieron una película, se veía cómo comerciaban con él y traficaban, como si fuera así una droga, porque pues no había tratamientos, los pacientes se morían. El primer día mundial del VIH fue en el 88. Y tenemos todas estas personalidades aquí que vivieron por VIH y hicieron el cambio. De los más icónicos es Freddie Mercury, pero les quiero hablar un poquito de Ryan White, que fue un paciente con hemofilia, que fue de los primeros que hicieron una fundación para el estudio por VIH. Era un adolescente que murió en el 90. Entonces el AZT demostró en el 94 que había disminución de la transmisión de madre a hijo, y en el 95, fíjense, fue cuando se aprobó el primer inhibidor de proteasa. De ahí vinieron múltiples estudios. Los primeros terapia antirretroviral o targa que le llamaban en ese tiempo fue en el 96, y en el 97 se descubrió el reservorio, que es un reservorio que hay a nivel celular, por lo cual siempre hay virus replicando de forma lenta que no van a detectarse en los estudios actuales de carga viral, y es por eso que el VIH no tiene cura, porque hay un reservorio. Entonces nada más se suspenden los antirretrovirales y el virus vuelve a replicar. Es por eso que ni las vacunas ni nada ha funcionado en la actualidad. Y vean cómo Ronald Reagan dijo que en el 97 que a los 10 años iba a haber una vacuna, y pues a Ronald Reagan no se le ha cumplido aún. Entonces en el 99 se sabe que el virus remonta desde el chimpancé, y en el 2000 es la primera conferencia internacional de VIH. Se empieza a ver muchos descubrimientos. Empieza en el 2003 a aprobarse el Furbide, que va a ser el primer inhibidor de fusión, y empieza a haber estudios sobre vacunas de Banhex que han tenido muy malos resultados. No se ha visto, se ha disminuido la transmisión en menos de un 30%, y se ha visto que la mayor intervención que se ha podido ver es la circuncisión. La circuncisión sí puede disminuir en pacientes heterosexuales un 50% de transmisión del virus. Es la única intervención que se ha visto que tenga un cambio. La vacuna no. Se descubre en el 96 que el sistema GAL, que es el sistema que está en el intestino, que es donde va a estar nuestra población más afectada del linfocito CD4, va a ser el sistema Diana preferente para el VIH. Y así una serie de descubrimientos. Aquí les quiero compartir un poquito que en el 2010 empieza el primer estudio de PrEP, que es profilaxis preexposición, que les voy a hablar ahorita de la importancia de él, y el PEP, que es profilaxis postexposición, y empieza a ver esta serie de pacientes que se sabe que han sido curados, y es importante que ustedes lo sepan. Si ven pacientes con VIH, está el paciente de Berlín, el paciente de Londres, y más pacientes aún, pero no es la panacea. Son pacientes que han tenido una variante del virus, que han sido trasplantados de médula ósea con un donador con una mutación delta 32, y que por eso se curan. Pero la verdad, el decir que hay cura del VIH y los pacientes nos pregunten, pues no es así, porque tendrían que tener un trasplante de médula ósea, y la mortalidad del trasplante de médula ósea es muy alta. O sea, es mejor que tener VIH que tener un trasplante de médula ósea. Entonces han sido casos anecdóticos de cura. En el 2016, indetectable es igual a intransmisible, y empieza a haber supresión viral. Que eso les comenté la otra vez que hablamos de sífilis, que ha sido parte del por qué ha subido la epidemia de sífilis, porque al ser indetectable igual a intransmisible, los pacientes ya no transmiten el VIH a sus parejas, pero pueden transmitir sífilis, gonorrea y herpes y otra serie de alteraciones. El paciente del hombre está libre de VIH en 2020. Entonces, ¿cómo es el VIH o por qué es muy importante que sepamos
para saber si nuestro paciente está en periodo de ventana. El paciente va a tener su infección primaria, aquí están los linfocitos CD4 y aquí está la carga viral, y voy a tener una baja de CD4, pero vean cómo está el periodo de latencia tan largo, van a bajar lentamente los CD4 y la carga viral va a empezar a subir, pero voy a tener aquí un periodo como de meseta, hasta a veces a los 6 años, 9 o 10 años es cuando puedo llegar a tener síntomas. Por eso es muy importante, si van a operar un paciente, tener en cuenta que podría estar en periodo de ventana y que podría estar infectado por VIH y no lo sepa. Entonces, para recordar, actualmente hay más de 40 millones de personas que viven con VIH y 21 millones son mujeres. Yo creo que si a ustedes les preguntara, a la mayoría de ustedes, si la epidemia es mayor en hombres o mujeres, a lo mejor la mayoría pensarían que es en hombres, porque en Estados Unidos y en Europa la epidemia está en una población diferente, que es en hombres que tienen sexo con hombres. Pero si sabemos que la mayoría de los pacientes infectados están en África subsahariana y ahí la transmisión es heterosexual, la mayoría de las personas aún siguen siendo mujeres, 21 millones de mujeres. Las muertes y los nuevos casos, 1.300.000. En México, ¿cómo andamos? En el 24 se diagnosticaron nada más casi 19,000 casos en México, con más de 4,000 muertes. El grupo etario, para que lo sospechen, entre 25 y 29 años, y son los casos notificados, no sabemos. Y el estado con más tasa de infecciones es el estado de Quintana Roo, por la población flotante y por la gran cantidad de turismo y a veces turismo sexual. ¿Qué está pasando con nuestros pacientes con VIH y por qué les hablo de senescencia? Bueno, la expectativa de vida de nuestros pacientes con VIH es casi igual. Se ha dicho que alrededor de 5 años menos que la expectativa de vida de pacientes que no viven con VIH. Pero el paciente con infección por VIH, aunque esté con terapia antirretroviral, va a tener una estimulación crónica del sistema inmune, vive con inflamación crónica, y esto que hace que sean pacientes longevos, pero que van a tener alteraciones asociadas a la senilidad más temprano, como por ejemplo infartos, van a tener más alteraciones, más arteriosclerosis, van a tener alteraciones en los lípidos, sobre todo con los antirretrovirales previos, y van a ser pacientes que van a tener manifestaciones asociadas a senescencia más temprano. Por eso estamos haciendo un protocolo en el INER para ver las alteraciones, y estamos viendo, todavía no tenemos resultados, pero que están presentándonos catarata más temprano y degeneración macular relacionada a la edad más temprano, aunque no hayan tenido ninguna infección como citomegalovirus o herpes. Entonces, ¿qué quiero que sepan un poquito acerca del paciente que vive con VIH y cómo está tratado? La mayoría de los regímenes cambiaron, por eso les quise dar un poquito esta actualización. Antes del 24 eran 3 fármacos a fuerza los que se tenían que usar, dos no nucleócido, un no nucleócido y un nucleócido de inhibidores de la transcriptasa reversa y un inhibidor de integrasa. Esto va a alterar el curso de la inflamación, va a controlar la infección por VIH por tiempos prolongados, pero estos pacientes van a tener este reservorio, que es donde van a haber unos virus que no los va a detectar el antirretroviral porque no van a estar replicando, pero cuando se suspende el antirretroviral vamos a tener estos blips o estas elevaciones de carga viral. Entonces va a reducir los riesgos de comorbilidades, pero van a tener una infección crónica. No va a erradicar el virus y necesita un apego estricto, si no, pues vamos a tener casos de resistencia. ¿Cuáles son los antirretrovirales actuales de acuerdo a Censida o las nuevas líneas? Primera línea, actualmente ya les van a empezar a llegar pacientes con 2 medicamentos. Hasta hace unos años el tener solamente 2 antirretrovirales era como estaba maltratado y vamos a tener más resistencias, pero ahorita actualmente les van a llegar muchos pacientes con Dovato, que van a ser 2 antirretrovirales, que va a ser dolutegravir y lamivudina, en pacientes que no tienen virus de hepatitis C. En pacientes que tienen virus de hepatitis C se sigue prefiriendo el esquema triple, y el Biktarvy, que era el que tenían todos nuestros pacientes y todavía muchos de nuestros pacientes que no han sido cambiados a Dovato, que van a ser 3 medicamentos, Biktarvy, Emtricitabina y Tenofovir. Y esto, por si a alguien les llega, pues quiero que ustedes sepan que ya hay un antirretroviral que se llama Canevenumab, que es el primer tratamiento antirretroviral inyectable de acción prolongada, es cabotegravir,
y es un inhibidor no nucleócido y se dan 2 inyecciones intramusculares cada 2 meses. Se ponen por separado, entonces va a ser la gran cosa, porque hay pacientes que por el estigma, por la familia, esconden los medicamentos y todo, entonces van a posponerse su inyección y van a estar controlados. En México ya están seleccionando pacientes. ¿Qué es PrEP? Y quiero que lo sepan porque les van a llegar pacientes en PrEP. Es profilaxis preexposición, es prevenir la infección por VIH. Van a ser 2 medicamentos, Truvada, va a ser el más frecuente, pero también se puede llegar a hacer Biktarvy en parejas serodiscordantes. ¿Qué significa un paciente que vive con VIH con una pareja que no tiene VIH? Hombres trans, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres sexoservidoras con múltiples parejas sexuales o que no tienen uso de preservativo y tiene una eficacia mayor al 99%. Entonces, actualmente se puede evitar la infección por VIH. Es muy importante que si ustedes tienen pacientes así, los manden, es gratuito. Obviamente le van a hacer una prueba de VIH en el momento y se va a dar. Y esto quiero que lo sepan porque todos estamos expuestos. El PEP es terapia post-exposición y es evitar una infección después de que se tuvo una infección de riesgo, que puede ser laboral, puede ser tener sexo de riesgo, puede ser una violación, compartir agujas, un fin de semana, algo que estuvo fuera de las manos, pues nos va a llegar el paciente y podemos decirle, vea que te den tu PEP. Sí es importante el apego, son 28 días de tratamiento, debe de ser lo ideal en las 72 horas posteriores a la exposición, pero también va a tener una tasa hasta más del 90%. Entonces, pues aquí tengo la combinación de muchas terapias que va a haber en el futuro. Se sigue buscando la cura. Hay mucha luz ahora con los pacientes que han tenido el trasplante de médula ósea, aunque no han llegado, no va a ser la panacea, pues a lo mejor puede haber otra forma de despertar el sistema inmune y luego atacar las células que están ahí en el reservorio. La cura funcional es remisión a largo plazo, la cura esterilizante es pues que ya no tengamos el virus. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto y qué quiero que se lleven? Que en todos los pacientes debo de tener las precauciones como si estuviera potencialmente infectado, no solo de VIH, sino de hepatitis. Que si tenemos un accidente laboral, acudir de inmediato nosotros o alguien que veamos a tener terapia posexposición. No estigmatizar, por favor. No esperen que el paciente, que la primera diapositiva que les enseñé de la sala de espera sea que sea homosexual, que sea una sexoservidora, que sea. No estigmaticen. El paciente que vive con VIH puede ser el taxista, puede ser nuestro compañero de trabajo, nuestra compañera de trabajo. Todos podemos estar expuestos. Entonces, no estigmatizar. Yo tengo por ahí un paciente director de orquesta de 85 años que nadie se imaginaría y tiene apenas 5 años que se infectó. Entonces, cualquiera puede tener una infección por VIH. La señora del pueblito que van a operar de catarata puede. Esa uveitis que tenemos que sospechar, sífilis, puede. No existe cura aún. Son pacientes con la terapia antirretroviral con una expectativa de vida larga, pero que con estas infecciones pueden ser potencialmente ciegos y en nuestras manos está evitarla. Y que con la activación inmune persistente vamos a tener alteraciones asociadas a senescencia, que pueden ser degeneración macular relacionada a la edad, catarata, etcétera, con una ceguera potencial. Que la carga viral indetectable sigue siendo el mejor método para evitar una transmisión del VIH, pero que en nuestros pacientes no va a evitar otro tipo de infecciones como son la sífilis. Y que no todo en VIH es MB. Podemos tener criptococosis, podemos tener sífilis, podemos tener tuberculosis, toxoplasmosis, herpes. Entonces no siempre quedarnos con la idea de que el paciente que no tiene CMV ya no lo tengo que ver, o que el paciente que ya subieron su CD4 ya no lo tengo que citar porque puede tener sífilis o tuberculosis con cifras de CD4 arriba de 300, y que la retina aplicada no es igual a éxito, como vieron en este paciente que tuve con un empeoramiento paradójico. El papel del médico del primer contacto siempre va a ser sospecharlo porque en nuestras manos va a estar el pronóstico visual final. ¿Cómo me gustaría que lo revisaran o cuál es el calendario de revisiones que me preguntaban por ahí la otra vez? Bueno, todo paciente nosotros en el INER nos lo mandan antes de iniciar antirretroviral, le hacemos una revisión oftalmológica para detectar cualquier infección previa y disminuir el riesgo de un CIRI. Si tiene menos de 100 CD4, lo ideal sería verlo cada 15 días. Imagínense la carga de trabajo tan grande, por eso vemos 25 pacientes al día, pero a veces pues no los podemos ver cada 15, pero verlos cada mes está bien.
Nosotros a todos los pacientes que están hospitalizados en pabellón, en piso, con infección por VIH, tengan los CD4 que tengan, se les realiza una revisión oftalmológica semanal. Si tienen más de 200 CD4, hay que verlos cada 6 meses porque ¿qué nos pueden hacer? Un SIRI, sífilis, toxoplasmosis, TB. El paciente con retinitis con CMV lo debo de ver cada semana. ¿Por qué? Por el riesgo de una neutropenia, una trombocitopenia, por el tratamiento en fase de inducción y cuando esté en fase de mantenimiento cada 2 o 3 semanas. En todo paciente que vive con VIH, tenga unos síntomas oftalmológicos, se debe seguir con un BDRL anual. Y derivar a aquellos pacientes de urgencia, ¿quiénes? Los que tengan una baja de visión súbita o los que tengan miodesopsias de forma súbita o datos de una inflamación aguda. Y con esto pues podemos tener una mejor calidad de vida. Actualmente tenemos muchas herramientas, todavía se está investigando sobre la vacuna, todavía tenemos tratamientos que van a ser, en el futuro va a haber tratamientos intravenosos que se puedan poner cada 6 meses, es lo ideal, pero siempre pues se va a estar tratando de llegar a una cura. Entonces, pues, ¿cuál es nuestra obligación? Imagínense si hace 10 años Freddie Mercury si en los 80s Freddie Mercury todavía seguiría cantando y seguiría pues deleitándonos con esa música. Entonces, actualmente esto está evolucionando cada año y creo que tenemos que estar actualizados con las nuevas terapias, las nuevas guías. Y pues estos pacientes van a vivir muchos años. Nuestra obligación es que no se queden ciegos. Por ahorita ya sería todo. No sé si tengan alguna duda. Les abro el micrófono. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a la doctora Rossi? El doctor Ovidio Machado dice, en caso de que un paciente presente SIRI, ¿cómo lo tratas? Ajá, qué bueno. Miren, aquí va a haber 2 escenarios para SIRI. Uno de ellos es SIRI sin datos de infección, que sería un síndrome de recuperación inmune. El SIRI, cuando el paciente estaba con los CD4 bajitos, no teníamos nada de inflamación. Aquí va a ser todo lo contrario. ¿Qué va a presentar un SIRI? Voy a tener una uveitis por SIRI, células en cámara anterior, sinequias, puedo tener membrana epirretiniana, papilitis. Si es un SIRI que no está asociada a ninguna infección activa, lo voy a tratar con esteroides perioculares, tópicos, como una inflamación. Si es un SIRI como los que le comenté con un CMV activo, pues lo voy a tratar con antivirales, como en este caso ganciclovir o valganciclovir.